El Instituto Francés de Madrid organizó el 24 de enero un seminario sobre la enseñanza del Holocausto en los centros escolares españoles. A continuación les brindamos la segunda parte dedicada íntegramente a la cuestión de la enseñanza del Holocausto en España. Destinado en prioridad a los profesores de enseñanza secundaria y superior, este seminario reunió especialistas franceses, italianos y alemanes, los cuales expusieron las experiencias llevadas a cabo en sus respectivos países en este campo. En cuanto a los universitarios españoles, estos expusieron la situación nacional y las reflexiones respecto al Holocausto que quisieran desarrollar en el marco de la educación ciudadana prevista en el proyecto de ley orgánica de julio de 2005. La cuestión de la introducción de la enseñanza del Holocausto en España ha sido cubierta por el profesor Manuel Reyes Mate del Instituto de Filosofía CSIC, Fernando Bárcena, profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Baer, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y Carles Torner, director de Humanidades y Ciencias del Instituto Ramon Llull de Barcelona. Se trata de una cooperación excepcional entre las instituciones francesas y españolas que contribuye al consenso europeo sobre la importancia del Holocausto en la historia y la necesidad del deber de la memoria. Sin más, les dejamos con la cuestión de la introducción de la enseñanza del Holocausto en España. Gracias. Pues nada, este es un seminario sobre la educación de la Shoah o del Holocausto o de Auschwitz o de como queramos llamarlo, como queramos llamar al exterminio de los judíos europeos por los nazis. Y digo que es un seminario sobre cómo educar en Auschwitz en un país en el que no tiene educación en Auschwitz, ¿no? Y nosotros vamos a ser los representantes españoles, los representantes del país que no tiene educación. Así que la verdad es que nuestra intervención debería ser muy breve, porque lo que interesa es saber y conocer las experiencias de los que ya tienen esa educación, como ha sido la mesa de la mañana. Por eso yo por lo menos por mi parte voy a ser muy breve y de lo que voy a hablar es de las dificultades que hay para tratar ese tema en España. Son cosas que se han ido diciendo y por tanto no prometo ninguna novedad, ¿no? Diría que hay dos problemas fundamentales en España: la ignorancia y la inconsciencia. La ignorancia porque no existe o existe solo incipientemente algo que podríamos llamar una cultura del Holocausto, una cultura general del Holocausto, un conocimiento general sobre lo que eso fue y lo que eso significa. Aquí el interés por estos temas es muy reciente. Si uno mira las traducciones de los testimonios más importantes y de los libros más importantes, pues tendremos que remontarnos a los 10 o 12 últimos años. Por tanto, hay una gran laguna de ignorancia y eso explica pues afirmaciones de gente bien intencionadas, pero que precisamente por su ignorancia pues cometen errores fatales, ¿no? Como por ejemplo un hombre que no es para nada antisemita, como es Saramago, y que llega a decir y repetir y mantenerse en esa idea de que Auschwitz es que Jenin o Ramallah es Auschwitz, ¿no? Y lo dicen desde el perfecto desconocimiento de lo que realmente es Auschwitz. Si él supiera lo que eso es, no se permitiría esa afirmación, que yo cargo pues en el problema de la ignorancia. Habría que añadir a esto como que habría que añadir a lo dicho que en España no ha habido prácticamente nunca un tratamiento serio de la Segunda Guerra Mundial. Primero porque durante el franquismo no se podía obviar el hecho de que Franco había estado con el Eje y por tanto incluso los más críticos respecto al Eje tenían que ser muy cautos en el juicio crítico.
Y por otro lado, cuando llega la transición y esa barrera se cae, pues los historiadores son los que promueven sobre todo la discreción y el silencio en la transición. Son los historiadores españoles los más empeñados con los políticos de aquel momento en pasar página, en no buscar significados contemporáneos de hechos pasados. Esto significa que un tratamiento de la Shoah en España pasa en primer lugar por un gran nivel de información. Hay que tomarse muy en serio lo que decía Pezzetti y Forge y ayer Bensoussan, que Auschwitz es sobre todo un hecho histórico. Entonces, el asunto información es fundamental, precisamente por esa ignorancia. Junto a eso, el otro problema es el de la inconsciencia. O dicho de otra manera, la buena conciencia del español respecto a estos acontecimientos. También se ha dicho, ha insistido en ello Mercedes Rico, ¿no? Ha insistido en esta buena conciencia del español porque España no fue beligerante en la Segunda Guerra Mundial y porque aquí no había judíos. Entonces, en el fondo sigue pensando que la Shoah es un asunto de judíos y alemanes. Y por eso una educación en la Shoah significa poner sobre la mesa las razones de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad de España en ese acontecimiento. Y esa responsabilidad es evidente si por un lado tenemos en cuenta, como hacía ayer Bensoussan, ¿no?, en convocar a las fuentes remotas del genocidio, como es el antisemitismo religioso, ¿no? Y España es una buena muestra de toda la demonización del judío a lo largo de la historia. Por esa razón ya tendríamos que empezar a tomarnos en serio esto, y también no podemos olvidar la fecha, como se decía antes, de 1492, de la expulsión de los judíos. Sobre esto existe en la literatura y en el imaginario español contemporáneo un gran error. Cada vez se habla más de la España de las tres culturas y no nos damos cuenta de que, y hablamos de la España de las tres culturas con mucho orgullo. En España hubo un momento en el que se convivía pacíficamente judíos, musulmanes y cristianos, y no nos damos cuenta de que nuestra España es la herencia de la intolerancia, de la negación de esas tres culturas. Y la España moderna, la España de los Reyes Católicos, que sería la España más directamente relacionada con el desarrollo posterior de España, es precisamente la de la expulsión de los judíos y luego la de la expulsión de los moriscos. Es decir, nosotros no somos herederos de una España de la tolerancia, sino de una España de la intolerancia. Y eso es un punto también a tener en cuenta. Finalmente, o en tercer lugar, el hecho de que la Guerra Civil Española fue el primer episodio de la confrontación con el fascismo y, por tanto, algo tenemos que ver con esta historia, sobre todo si tenemos en cuenta que al ganar en España, al triunfar los franquistas, los sublevados, los golpistas, al triunfar estos, los intelectuales españoles que han conformado la mentalidad de generaciones y generaciones durante todo el franquismo, esos intelectuales nunca perdieron su relación con el origen. Quiero decir lo siguiente. Hubo los grandes intelectuales, los grandes, entre comillas, los intelectuales más importantes de los años 40 en España eran fascistas. Estos intelectuales, la mayoría de ellos, evolucionan hacia el liberalismo y se convierten en los grandes maestros progresistas no solamente de mi generación, sino de las generaciones más jóvenes. Estoy pensando en Laín Entralgo, en Ridruejo, en Aranguren, etcétera, etcétera. Estos maestros progresistas, que realmente han marcado generaciones y generaciones, habían sido fascistas o cercanos al fascismo, y cuando cambian jamás hay en ellos una palabra, una revisión crítica de
del genocidio judío. El caso más patético es el de Ortega y Gasset, ¿no? Un hombre que fue el primer intelectual europeo, por lo visto no alemán, que visita Alemania en los años 40, tiene un gran discurso en Berlín, donde en ese discurso él quita importancia a lo que ha ocurrido durante la guerra, porque dice Alemania es el gran país europeo. Es decir, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, es decir, tenemos que tener en cuenta no solamente la ignorancia, sino también una serie de capas que dificultan una recepción clara del significado del genocidio. Y finalmente, algo respecto sobre los maestros. Se ha insistido mucho en que un proyecto como este, la educación en Auschwitz, pasa necesariamente, lo insistía mucho Petzet y también Forsch, por la educación de los profesores, de los maestros. Y que ese lugar la visita del lugar es un momento pedagógico fundamental. A mí me ha preocupado mucho cuando he oído esta mañana al representante de educación, que creo que no está aquí, diseñar un poco el marco de estos temas, porque parece que todo estaba supeditado a un concepto pedagógico de comprensividad que más bien oscurece, que clarifica el lugar y la significación del tratamiento de la Shoah. Porque es muy importante no solamente que el tema se trate, sino cómo se trata. Ayer veíamos, los que estuvieron en la presentación del libro de Bensoussan, Historia de la Shoah, quedó bien claro, de que está claro que no se puede tratar este tema como, qué sé yo, la guerra de la independencia. Es decir, esto es un acontecimiento histórico, pero que además de historia es memoria, es decir, tiene una significación política, moral, estética, epistémica para el presente. No solamente es un acontecimiento de historia, sino también es un momento de memoria, y la memoria añade a la historia el reconocer a un determinado pasado un valor para el presente, un valor moral, un valor político, un valor estético y un valor epistemológico. Entonces, conviene pensar muy bien cómo enfocar estos temas, ¿no?, antes de tirarse al agua. Y un poco me da la impresión de que en España, que llevamos tantos años de silencio, de repente nos hemos tirado al agua, y a lo mejor en el agua, nos hemos tirado a la piscina, y a lo mejor en la piscina no hay agua. En fin, que sería bueno que la Administración, si se toma en serio esto, se lo piense bien, de manera que, aunque lleguemos tarde, lo hagamos bien. Bueno, y de esto seguramente que mis colegas van a hablar más y mejor. Así que paso la palabra a Fernando Vázquez. Muchas gracias. Perdón, ¿se me escucha bien? ¿Se me oye bien ahora? ¿No? ¿Se me oye bien? Bien. Bueno. Pues buenos días. En primer lugar, muy agradecido a los organizadores de este seminario por la invitación que me hicieron en su momento para participar en él. Soy profesor de Filosofía de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, y probablemente este hecho condiciona mi intervención, el punto de vista en el que yo voy a tratar una serie de cuestiones. Me voy a limitar, si a ustedes les parece bien, a señalar algunas cuestiones críticas, así las he llamado. Si tuviese que ponerle un título a lo que voy a decir, este título sería algo así como la cultura cívica, la cultura de la memoria como proyecto educativo. Recuerdo hace un tiempo, repasando un texto de Paul Ricoeur, ¿no?, sobre la memoria, la historia y el olvido, que de pronto me topé con una frase que era esta misma, ¿no? Decía: dejaremos de lado la magia de la memoria para adentrarnos en la pedagogía de la memoria, es decir, señalaba Ricoeur, en la acción de enmarcar la cultura de la memoria mediante un proyecto educativo.
Yo creo que esta frase resume todo un proyecto filosófico y pedagógico que está, como se ha señalado esta mañana y acaba de recordarnos también el profesor Reyes Mate, está preñado de dificultades. Por tanto, lo que yo voy a hacer es muy brevemente ir señalando lo que desde mi punto de vista son estos obstáculos o estas dificultades y que afectan al modo como se han establecido los discursos pedagógicos. Oímos esta mañana que el lugar, diríamos, curricular y epistemológico más apropiado para la enseñanza de Auschwitz, del Holocausto, de la Shoah, como queramos denominarlo en este momento, sin entrar en una guerra de palabras y de conceptos, sería la educación cívica, lo que se entendería por una educación cívica, una enseñanza del civismo o de la ciudadanía. Esta va a ser precisamente mi primera cuestión crítica. Y yo lo que tendría que decir aquí es sostener una tesis que ya se encuentra precisamente en las obras de Georges Bensoussan. Creo que la enseñanza del Holocausto debe ser una enseñanza política. Y si hay que entender la educación cívica de alguna manera, es entenderla como una enseñanza política. Como una enseñanza política. Creo que las lecciones no deben ser, la mirada de las lecciones sobre el Holocausto no deben ser una mirada excesivamente moralista, sino principalmente política. Yo recuerdo que hace mucho tiempo leí un libro del profesor de filosofía política de París 8, Alain Brossat, donde él recordaba cómo la profesora de su niño de 4 años le había llamado a tutorías, ¿no? Porque había encontrado al pequeño Brossat, ¿verdad?, pegando a una compañera del colegio y además en fin, había otro compañero esperando detrás, un niño, ¿verdad?, por si remataba la faena el pequeño Brossat, y la profesora le advierte, en fin, esas actitudes, y el profesor Brossat pues decía, claro, tendré que darle alguna observación a mi hijo, ¿no? Y en un momento determinado la maestra le dice, aunque no sepan leer, yo creo que estoy pensando en poner un mural, ¿no?, sobre educación cívica, aunque no sepan leer incluso así, ¿no? A partir de ahí, en este libro, L'Animal démocratique, Brossat hace todo un análisis de algo que yo comparto, ¿no? Creo que no se puede llenar todo el contenido de la educación cívica con cuestiones eminentemente sociales. Creo que la ciudadanía es una noción política y creo que la educación cívica no se debe fundamentar o basar o mirar exclusivamente en cuestiones que, por caricaturizarla un poco, al final consistirían en no arañar, en no morder y en no escupir, ¿no? Y en respetar la norma y no valorar si la norma a veces debe ser incumplida en función de una idea superior de la justicia. Creo que la enseñanza debe ser política y creo que deberíamos, en primer lugar, repensar, ¿no?, reflexionar profundamente acerca de qué noción de ciudadanía y qué sentido le damos a esta educación cívica, porque creo que no se trata simplemente de normalizar conductas, evitando así algo que ya había señalado Hannah Arendt en La condición humana, ¿no?, cuando ella señalaba que uno de los males de la modernidad o de sus consecuencias quizá era el auge de lo social, un espacio abierto que había difuminado las relaciones entre lo público y lo privado, donde la acción espontánea era sustituida por la conducta normalizada, ¿no? Esa sería la primera cuestión que yo querría señalar de una manera muy brevemente, ¿no? Cómo insertar la memoria, la formación de la memoria o una pedagogía de la memoria, precisamente en el contexto de la educación cívica, y cómo deberíamos reformular el contenido y el sentido y el significado de esta educación cívica para incorporar de una manera crítica y de una manera actual esta cultura de la memoria. La segunda cuestión crítica se refiere al lenguaje y al testimonio, al lenguaje. Yo creo que el lenguaje en general se puede violentar de muchas maneras, y creo que el discurso pedagógico, el lenguaje pedagógico, de la misma manera en que los discursos escolares sobre la educación cívica muchas veces son profundamente banalizadores y trivializadores, y por eso la enseñanza del Holocausto quedaría atrapada en un discurso que lo trivializaría o que podría contribuir a su trivialización y a su banalización, creo que convendría reformular nuestra relación con el lenguaje. Creo que el lenguaje no es con mucho un mero medio, un mero instrumento de la información, como la enseñanza no puede quedar reducida, como en el contexto de nuestra sociedad de la información queda reducida a ser una mera tecnología o una mera técnica de la información. Creo que el lenguaje es el fin de toda comunicación humana, porque uno se comunica para muchos otros fines, de tal manera que si afirmamos que el lenguaje es solo medio de comunicación, pues estaremos en una cadena de mediaciones.
Creo que es importante en este contexto, si el lenguaje es solamente medio de comunicación y el lenguaje pedagógico o el discurso pedagógico busca que el lenguaje sea eficaz, pero no busca que se experimente la palabra, que se experiencie la palabra, que haya que no simplemente se use la palabra, sino que la palabra además sea de alguna manera saboreada y sentida desde dentro, el testimonio no ocuparía ningún lugar, porque ¿a qué dar a leer unos testimonios? Esos testimonios no resuelven en realidad ningún problema, no permiten identificarnos con ninguna realidad. Creo que esta es una cuestión absolutamente fundamental y aunque parece muy abstracta, me parece que es muy concreta, Creo que habría que intentar experimentar el lenguaje de otra manera para poder habilitar el testimonio. Porque un testimonio queda inhabilitado si al final se reduce a un punto de información, se reduce a una prueba o tiende a confirmar una teoría o una verdad que le trasciende, ¿no? Creo que esto es una dificultad fundamental. Lección viene de lectio y lectio también es lo que se da a leer. Creo que las lecciones vienen a través de una relación de lectura. Fawcett hablaba hace un rato de la importancia de las mediaciones. Creo que todo maestro, que todo educador es un mediador en la existencia del otro. Es cierto que al transmitir un saber tan descomunal como el que estamos refiriéndonos esta mañana, el sujeto que aprende, el aprendiz, que es un sujeto de la experiencia, o que debe ser un sujeto de la experiencia, puede quedar en su identidad deconstruida. Por eso hay que evitar, y esta sería mi tercera cuestión, como dice Emma Schnur, hija de supervivientes de los campos de concentración, una pedagogización de la SOA. Creo que hay una buena voluntad pedagógica que a veces podría contribuir efectivamente en su pedagogización, en esa buena voluntad a vaciar en su efecto de sentido precisamente esta enseñanza. ¿Cómo es posible, y esta es una pregunta, que alguien pueda hacer experiencia de un mundo que no es el suyo, pero al que de alguna manera pertenece, de una experiencia que no ha vivido? Yo creo que aquí es absolutamente fundamental vincular la memoria, al trabajo de la memoria, a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿qué lugar ocupa el olvido justificado, el olvido razonable? ¿Y qué lugar ocupa la imaginación narrativa, la imaginación literaria, la imaginación estética? Creo que es absolutamente fundamental que precisamente para educar, para formar una memoria que no se reduzca simplemente a un mero recuerdo literal del pasado, es absolutamente fundamental vincularla a un desarrollo de la imaginación. Y creo que hay que poner en juego aquí las artes, la estética, un cierto sentido, lo menos conservador y quizás intempestivo, ¿verdad?, de las humanidades. Giorgio Colli, el editor de la traducción de las obras completas de Friedrich Nietzsche, decía a propósito de una de las intempestivas de Nietzsche, Schopenhauer, educador, que este libro de Nietzsche era un libro incómodo, que no era un libro grato, que no era un libro fácil, que era un libro para aquellos lectores para los que aún la cultura y sobre la vida podían trabajarse un cierto sentido y no un significado previamente establecido. Creo que los textos del Holocausto, creo que los libros del recuerdo, creo que las experiencias que nos transmiten los supervivientes constituyen ese tipo de libros incómodos, ¿verdad? A veces la pedagogía cambia los términos y hace que estos libros sean excesivamente cómodos, ya previamente interpretados. No se trata, por tanto, de decir dar lo que se debe leer al alumno, sino quizá decir dar lo que se debe. 2 puntos, leer. Y el leer es una aventura que implica un riesgo. En tercer lugar, claro, yo creo que, bueno, a falta de una mejor expresión, de una mejor formulación, quisiera poner sobre la mesa y sobre el debate la importancia de una memoria, en primer lugar, que no se reduzca a mero recuerdo, una memoria que implique la comparación como criterio ético y, por tanto, una memoria, como la ha formulado el propio Todorov, una memoria ejemplar, independientemente de que esta expresión quizás sea la más o la menos afortunada. Hannah Arendt en algún momento señaló que solo cuando la ira y el deseo de venganza han cesado es conveniente la memoria. A mí me parece que la memoria es una experiencia del tiempo vivido.
una experiencia del tiempo vivido, y ahí precisamente es donde encontramos las dificultades principales desde el punto de vista pedagógico para transmitir la memoria. Insisto en esta idea, cómo transmitir un saber tan profundamente desestructurante a los jóvenes. Creo que se necesita mucho juicio pedagógico, creo que se necesita mucho tacto, una enorme sensibilidad y sentido común para transmitir estas cosas, pero intentando huir de los caminos trillados, de los caminos banales, intentando huir del lenguaje políticamente correcto y sobre todo intentando huir de esa interpretación de los hechos que solamente es capaz de ver en blanco o en negro, ¿verdad? Y que no es capaz de distinguir los matices, las sensibilidades, ¿no? Por eso, insisto, como decía el profesor Reyes Mate, es muy importante la información, conocer rigurosamente los hechos, desde luego, y luego aventurarse a una comprensión de los mismos, elaborar sentido. Una cuarta cuestión que está encima de la mesa. Creo que es muy importante distinguir dos cosas, ¿no? Por una parte, el trabajo de la memoria y por otra parte, el deber de la memoria. Creo que son dos nociones distintas. También Bensoussan distingue ambas cuestiones. El trabajo de la memoria es un trabajo que se refiere al pasado o al presente y al futuro. Es una experiencia del tiempo vivido y no solo menos recuerdo literal. El deber de la memoria no se debe imponer, porque parte de una buena educación consiste precisamente en esto, en permitir que un sujeto se reconozca en una herencia, en una relación que le precede, que es un proyecto de deseo, que es un proyecto de una historia, pero que tiene el derecho a elaborar su propia narrativa, a elaborar su propia historia, pertenecer a una tradición intelectual, pero al mismo tiempo ser capaz de superarla. Por tanto, el deber de la memoria debe ser algo que debe ser, de alguna manera, meditado profundamente. Por último, quisiera señalar la importancia que tiene en distinguir dos aspectos fundamentales acerca del testimonio y que ha sido causa de múltiples riñas, de muchos debates y de malentendidos acerca de la memoria. Me refiero a la experiencia del testimonio, a la idea, porque sobre el tema de Auschwitz y otros asuntos importantes siempre se ha dicho que son inimaginables, que son indecibles, acerca de los cuales hay una especie de política del silencio, ¿verdad? Creo que es muy importante distinguir entre el testimonio como una experiencia del superviviente, como una experiencia del testigo, del testimonio o de lo inimaginable, como un dogma radical no revisable. Es muy importante distinguir ambas cuestiones, lo inimaginable que te señala el propio testigo, Primo Levi, cuando te dice: donde yo no puedo ir, lo que yo no puedo decirte, eres tú, lector, el que tienes que imaginar, de lo inimaginable como un dogma no revisable, es absolutamente fundamental. Quiero terminar diciendo algo. Creo que la cultura de la memoria como proyecto educativo, en mi opinión, debe ayudarnos no tanto a situarnos en el pasado para traerlo al presente, como nos debe ayudar a mirar el presente, a analizar críticamente las estructuras del presente, a valorar y luchar y resistirse contra las estructuras y las condiciones que todavía hoy hacen posible otro tipo de atrocidades que están presentes. Creo que el alumno, el profesor, el maestro, tiene que transmitir un saber en relación precisamente con esos condicionamientos actuales, con aquellas estructuras del presente, para que tenga significado ese aprendizaje, Por eso es muy importante una pedagogía de lo actual. En fin, podríamos hablar muchas más cosas. Supongo que después en el debate podremos puntualizar alguno de estos aspectos. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el profesor Alejandro Baer. Ante todo, muchas gracias también por la invitación a participar en este coloquio y también realmente dar la enhorabuena a los organizadores, al Instituto Francés, a Patricia Amadei porque esto era algo necesario y marca un punto de partida, y esperemos que a partir de lo que salga hoy de aquí, las discusiones, se pueda hacer un trabajo quizás más realmente de seminario, de grupos de trabajo, para compartir experiencias y ver un poco hacia dónde podemos llegar y cómo podemos enfrentar las dificultades que existen en nuestro país para hacer enseñanza del Holocausto. Y ese es un poco el tema que quería abordar, simplemente plantear algunos de esos problemas. Algunos ya han sido, creo que el marco general ha sido
expuesto por el profesor Reyes Mate. Yo también básicamente lo situaría en dos grandes problemas o impedimentos, dos grandes temas que están ahí, que impiden y que hacen difícil el trabajo del educador, incluso también hacen difícil el trabajo de la conmemoración, y quienes hemos estado viendo cómo se ha ido desarrollando en los últimos años el tema de la conmemoración y en relación a ello a la pedagogía de la Shoah, hemos visto reacciones o fricciones que son síntomas de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Por un lado sería todo el tema de las ataduras que todavía siguen pesando sobre el propio pasado español, que es un pasado conflictivo, no hay un consenso en torno a ese pasado, con el de la guerra civil, la represión franquista, el exilio republicano. Es un tema que no hay consenso tampoco entre historiadores, es un arma arrojadiza, la memoria es algo que se lanza al adversario político, y lógicamente es difícil pensar en cultura de la memoria del Holocausto si no hay una cultura de la memoria compartida de la tragedia española. Eso así como de entrada. El segundo gran problema que identifico yo es como ha dicho también Reyes Mate, ese manto de desconocimiento, yo diría también de juicios preconcebidos, de prejuicios que existen en torno al tema judío en España. Y aquí 40 años de franquismo tampoco han facilitado precisamente las cosas. El primer tema, España, por ejemplo, simplemente el hecho de los lugares de la memoria. Esta mañana hemos escuchado sobre los lugares de la memoria, las visitas a los lugares de la memoria, en que son lugares de memoria compartida, de memoria cívica, en que se pueden hacer aprendizajes, y el acontecimiento puede servir como una categoría de interpretación de otros fenómenos, ¿no? También creo que eso va en la línea de lo que planteaba Fernando Bárcena. Aquí, ¿qué lugares de memoria hay en España? Básicamente existen lugares o monumentos en memoria de los vencedores de la guerra civil. Hay un gran silencio, una gran ausencia de lugares de memoria de los vencidos, aunque sí que hay una progresiva, sobre todo en estos últimos años, iniciativas de conmemoración y de recuperación de memoria, pero también es cierto que esas recuperaciones de memoria no están siempre libres de intenciones o motivaciones ideológicas y partidistas. Entonces ese es un problema grave, y no sé, yo me imagino que es como, pues, serviría como la metáfora de si queremos conmemorar, hacer pedagogía del Holocausto en este sentido cívico, y es como que está nevando y el suelo sigue siempre mojado, ¿no? Nunca va a cuajar, nunca va a fraguar. Y el hecho de que existan también esas injusticias que no están saldadas con los perdedores de la guerra civil, yo creo que eso también es un hándicap inmediato para, digamos, pensar una memoria europea, una memoria en torno a la cual hay un consenso, cuando aquí, digamos, todo eso todavía queda pendiente. En el ámbito de la cultura y de los medios empieza a haber muchas cosas, pero a nivel institucional todavía hay muchísimo por hacer. El segundo problema, el tema judío, Israel, y realmente quiero insistir en la cuestión de Israel, porque quizás esto qué tiene que ver, pero tiene muchísimo que ver. Y yo pienso que justamente en un país como España, Israel es la única imagen de lo judío, especialmente un país en que hay pocos judíos, en que durante 5 siglos no ha habido presencia judía, y donde lo que sí que ha habido es una constante pervivencia de prejuicios antisemitas. Entonces, si Israel es la imagen, digamos, como el pararrayos, ¿no?, en que convergen las actitudes y las opiniones sobre lo judío, especialmente en España, Israel está constantemente en los medios. El otro día veía una encuesta en que el 15% de todas las noticias sobre temas internacionales, el 15% lo ocupa el conflicto israelí-palestino. Entonces, lógicamente, esa imagen no puede ser positiva de Israel y, por lo tanto, de lo judío. Entonces, vemos constantemente ese acto reflejo, que cuando se habla del Holocausto, se conmemora el Holocausto, o incluso, y me gustaría luego leer algunas citas de una profesora que participó en un seminario sobre enseñanza de la Shoah, cualquier aproximación al tema produce una sospecha o una especie de acto reflejo en que directamente se menciona el conflicto israelí-palestino. Elvira Lindo, la escritora y periodista,
escribía el año pasado un artículo muy significativo, era una columna de opinión en El País, en la contraportada, que lo tituló El TIC. Ella había estado en la conferencia de prensa que dio Aaron Appelfeld, superviviente del Holocausto y escritor israelí. Se editaron 2 libros de Appelfeld en España y él vino a presentarlos. Pero los periodistas en esa conferencia le preguntaban constantemente por el conflicto israelí-palestino y le preguntaban por qué no aparecían, entre otras preguntas, palestinos en sus novelas, cuando su obra es básicamente la obra de un superviviente, en que retrata pues, su experiencia como niño en la Europa de la Guerra Mundial y su estancia en los campos de concentración. Entonces el TIC, del que habla Elmira Lindo, es mentar el problema entre israelíes y palestinos cada vez que en España se habla o se escribe, yo añadiría también cuando se enseña sobre Auschwitz o las víctimas del nazismo. ¿Por qué ocurre esto? Pues un poco por lo que comentaba antes, que el conflicto entre israelíes y palestinos es una y otra vez, y especialmente en España, en comparación con otros medios europeos, comparado con el Holocausto. En un estudio que hicimos hace 2 años, donde veíamos cuál es la representación del conflicto israelí-palestino en el humor gráfico español, veíamos que un alto porcentaje de esas viñetas empleaban para la plasmación visual de este conflicto además cuya representación suele reposar, ¿no? Suele estar basado en 2 supuestos que muchas veces son casi como incuestionables, la culpa absoluta de Israel y la inocencia absoluta también palestina. Para la plasmación visual de este conflicto se empleaban metáforas, símbolos, iconos, imágenes del Holocausto. El diario de Ana Frank se convertía en el diario de Safira Rashid. Veíamos torretas de vigilancia, alambres de espino, etcétera. Hay una de estas viñetas que creo que condensa visualmente muy bien lo que es este estado de opinión. El año pasado, en el que se conmemoró por primera vez en España el Día Oficial en recuerdo del Holocausto y las víctimas contra la humanidad, al día siguiente, en el diario ABC, y esto también implica que realmente esto abarca todo el espectro político, publicaba una viñeta de Martín Morales donde veíamos a un individuo ataviado con la kefilla característica blanquinegra palestina que estaba mirando hacia una torreta de vigilancia y también un cercado de alambre de espino, y abajo la siguiente explicación: palestino comprendiendo el dolor judío por el Holocausto a partir del asesinato de toda su familia por los israelíes. Es un poco una manifestación del TIC, de ese acto reflejo, que pienso que es un pozo que hace muy difícil el comprender, el identificar la singularidad de la Shoah y a partir de ahí hacer pedagogía y emplearlo como no solamente como un tema de historia, sino, como se ha dicho muchas veces, sino como una categoría interpretativa a partir de la cual enfocar también problemas contemporáneos, ¿no? Me gustaría leer estas reflexiones de esta profesora que escribió a raíz de este primer curso para profesores en el que participaron profesores de Yad Vashem en Israel, y en concreto es de Charo Arana, profesora de filosofía de un instituto de Parla, que participó en este curso. Y quizás estaría bien esto para luego comentar y debatir si las experiencias de profesores que están, ¿no?, que estáis hoy aquí son similares, para ver cómo hacerles frente. Por ejemplo, dice Charo Arana: no se trata de que en materia de pedagogía de la Shoah haya que empezar desde cero. Este sería un punto de partida más ventajoso que el que realmente tenemos. Hay que hacer 2 cosas a la vez: instruir sobre la Shoah y sobre los prejuicios. Sí, el hecho de que un profesor se proponga conocer, analizar, estudiar el Holocausto con sus alumnos no va a ser aceptado con naturalidad equiparable a cualquier otro tema. Va a quererse ver en ello alguna intención espuria de carácter ideológico y adoctrinador que va a suscitar de un modo u otro la exigencia de justificarse por parte del profesor, lo cual por sí mismo es ya un acto de intolerancia. A mí esta frase me ha parecido tremenda. Continúa Charo Arana: se trata de analizar si verdaderamente va a ejercitarse una pedagogía del Holocausto, una transmisión y análisis formativos en sentido cívico del acontecimiento, o si, por el contrario, una labor emprendida con las mejores intenciones y entusiasmo pueden favorecer y alimentar una predisposición hostil hacia Israel, los judíos contemporáneos, y a través de ellos
hacia la memoria de las víctimas del Holocausto. Que quizás cosas que se emprenden con buenas intenciones, al final el resultado es nefasto, un poco como, ¿no? como decíais antes. Un ejemplo que tenemos en estos días mismamente, una obra de teatro que está en el Círculo de Bellas Artes, que se supone que es para conmemorar el Holocausto y con lo cual también en memoria de las víctimas, se titula Conversaciones con Primo Levi, pero uno sale de esa obra con la idea de que el verdadero pueblo culpable son los judíos y los nazis de alguna manera han quedado exculpados o difuminados ante la maldad que ejercen sus víctimas medio siglo más tarde. Ese es el mensaje de la obra Conversaciones con Primo Levi. Hay un ejemplo similar, que también, bueno, quiero creer que hay buenas intenciones detrás. Tengo mis dudas respecto a la obra de teatro, la verdad. Pero sí, se publicó un libro que quizás conozcas tú por el Ayuntamiento de Barcelona, que se tituló Republicanos y republicanas en los campos de concentración nazis, que provocó también cierta polémica, porque también algunos profesores, con posiblemente muy escaso conocimiento, por lo que voy a leer ahora, enfrentaron o propusieron realizar una obra pedagógica para uso en institutos sobre este tema: nazismo, holocausto, republicanos y republicanas en los campos de concentración. En todo el libro no se menciona ni una sola vez que fueron asesinados 6 millones de judíos. Y a los judíos se los menciona una larga víctima de los nazis en penúltimo lugar. Entonces no es cuestión de hacer un ranking de víctimas, pero sí de reconocer la singularidad de la Shoah. ¿Por qué fueron seleccionados y asesinados los judíos y también los gitanos? En el DVD que acompaña el libro se dice: de todos los problemas que hay en el mundo ahora mismo, hay dos que tienen muchos parecidos con el genocidio nazi. Son la construcción del muro de la vergüenza en Palestina y el encierro de prisioneros talibanes en la base militar que los Estados Unidos tienen en la isla de Cuba, en Guantánamo. Entonces, claro, esto es algo descorazonador, pensando que esto es una obra supuestamente como un útil pedagógico. Entonces, bueno, conclusión, hay una gran tarea por delante, hay mucho trabajo por hacer de formación de profesores de instituto, de esclarecimiento, de formación, y pienso también que aquí también tienen una gran responsabilidad los colectivos de víctimas, las amicales, en este caso la Amical Mauthausen, las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que están haciendo un trabajo muy positivo, pero tienen que ser responsables, tienen mucho que aportar, pero tienen que ser también muy honestos a la hora de por lo menos no ser utilizados o manipulados políticamente. También tiene una gran responsabilidad la comunidad judía, ya con esto termino, y es importante, fundamental, para que no ocurran estas cosas, que también la comunidad judía, que insiste en desligar el conflicto israelí-palestino de la memoria o de la enseñanza del Holocausto, también que en ningún caso se produzca una situación que en ocasiones se produce y no debería, es emplear la acusación de antisemitismo en vano, es decir, emplearla como arma política o para bloquear toda crítica a Israel. Es decir, esos son un poquito los temas que quería plantear. Buscar puntos de encuentro, buscar puntos de memoria y de historia compartida, lugares de la memoria. El campo de Rivesaltes, en el sur de Francia, es un ejemplo, creo que excelente para compartir, para cruzar memorias y para reconocer y reconocer el sufrimiento de unos y de otros, pero sin negar el de ninguno. Y bueno, esto es un poco lo que quería plantear, y la verdad sería muy interesante luego poder debatir y discutir sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y pasamos la palabra a Carles Torner, del Instituto Raimon Llull. Muchas gracias. Gracias también al Instituto Francés, a Patricia Marday, a los organizadores por haberme invitado. Yo estoy aquí como escritor que vio una película, la película Shoah, y que del choque que la película representó para mí, dediqué unos cuantos años de mi vida a elaborar una pedagogía de la memoria a partir de esa película. Normalmente cuando hablo de ese trabajo muestro escenas de la película, por supuesto el contexto de hoy no lo permite, pero intentaré de alguna manera hacer presente la fuerza de esa obra de arte incomparable que es la película Shoah de Claude Lanzmann.
La película empieza con... es una película que se basa en testimonios de judíos supervivientes de los Sonderkommandos, de los comandos que trabajaban directamente en la muerte, en el asesinato de su pueblo, que trabajaban directamente en las cámaras de gas. Testimonios de los Sonderkommandos, testimonios de nazis que han sido engañados por el director para conseguir sus confesiones, y testimonios de polacos que estaban alrededor de los campos de exterminio y que por lo tanto pueden declarar lo que vieron. Esa película empieza con Simon Srebnik. Simon Srebnik es un personaje excepcional. Como niño formó parte de los Sonderkommandos que trabajaban en el campo de Chelmno. En Chelmno empezó el gaseado de los judíos, que eran acumulados en la iglesia, un pequeño pueblecito. En esa iglesia eran acumulados los judíos deportados de los pueblos de alrededores y de otras partes, y desde esa iglesia en camiones había el primer gaseado dentro de los camiones, con el tubo de escape del camión dentro de la cámara del camión, y en el recorrido hasta el bosque cercano, el bosque de Rusov, en ese camino morían, llegaban allí los cadáveres, y Simon Srebnik formaba parte de los que tenían que trabajar recogiendo esos cadáveres y llevándolos a las grandes hogueras donde eran quemados. De Chelmno, de ese primer campo en el cual se exterminaban los judíos mediante el gas, solo quedan 2 supervivientes. Uno de ellos es Srebnik, y Srebnik sobrevivió porque era especialmente ágil y conseguía superar los juegos que los SS hacían entre los distintos niños, porque en esa época Srebnik era un niño, tenía entre 11 y 13 años, y él conseguía superar las pruebas que les hacían por su especial agilidad, y también sobrevivió porque tenía una voz preciosa, y uno de los SS se encariñó de él y decía que le acompañara en los viajes por el río de Chelmno, por el río Ner, que le acompañara a buscar hierba para los conejos y luego volver. Y por el camino ese niño iba cantando esas canciones. Y la película empieza con ese hombre, 30 años más tarde, en el mismo río, cantando las mismas canciones que cantaba en su infancia cuando era un prisionero, un esclavo de los nazis. Y es una imagen brutal ese principio de la película, porque funde el momento actual, el momento del testimonio, el momento de la filmación, con aquel momento del pasado, pero que deviene presente de manera inmediata. Hace un mes, Knut Lanzmann nos contó en Girona, donde él presentó la película Shoah, nos contó que cuando se encontró por primera vez con Simon Srebnik en Israel, Simon Srebnik era incapaz de narrar su experiencia como niño, que trabajaba en un Sonderkommando, y simplemente porque cuando hablaba de los nazis bajaba los ojos, les llamaba Meister aún, les hablaba con reverencia, y no podía desarrollar un relato de lo que he vivido. Luego Lanzmann, el director de la película, fue a Polonia, como nos ha contado Pierre-Jérôme Biscarat, y la fuerza del lugar, la fuerza de ver los escenarios donde tuvo lugar la destrucción de los judíos europeos, hizo que Lanzmann cambiara su concepción, volviera a Israel, volviera a hablar con Simon Srebnik, y mediante dibujos Lanzmann le contara: yo veo que el río pasa por aquí, ¿por dónde iba la barca? Y Simon Srebnik iba reconstruyendo su memoria y rehaciendo el recorrido de la barca por el río, rehaciendo el camino por el sendero del bosque por el cual llegaban los camiones con los cadáveres, y mediante esos dibujos que iban intercambiando crearon un primer lenguaje que luego fue el inicio de la película. Lanzmann toma a Simon Srebnik, vuelve a Polonia, vuelve a Chelmno, y encima de la barca que baja por el río, el niño ya de casi 50 años canta las mismas canciones, y luego hay esa escena extraordinaria en que él avanza por el sendero del bosque y ve, la cámara nos muestra su mirada y dice: sí, este es el lugar. Y la cámara se gira y nos muestra un bosque esplendoroso, un bosque luminoso, un bosque polaco de árboles altísimos con luz radiante, y por el relato del testimonio penetramos esas imágenes,
las cavamos con la mirada, con la cámara, y vemos, en lugar de ese espacio radiante de luz, vemos las grandes hogueras en las que eran quemados los cadáveres que llegaban en los camiones. Ese lugar central para arraigar la memoria existe en la película. Y la película transmite el lugar del crimen a cualquier espectador que se someta a la mirada. Es una mediación real de la memoria y está abierta a cualquiera de nosotros que quiera entrar en la película en una sala de cine o incluso actualmente en DVD en su propia casa. Cuando me puse a escribir ese libro, yo era un extranjero de la memoria de la Shoah, no la conocía. El libro fue un auténtico choque y es normal que yo fuera un extranjero porque la película se estrenó por primera vez en España, en Madrid, en el año 87, si no recuerdo mal, pero fue un fracaso auténtico. Había venido Lanzmann, había venido el director, pero había grupos fascistas, neonazis, repartiendo propaganda negacionista en el cine mismo. La policía no pudo intervenir porque en ese momento nuestro Código Civil no lo permitía. Y esa película que duró 9 horas y media y que se pasa en 2 veces, 2 sesiones de 4 horas largas, el día del segundo pase hubo una amenaza de bomba y la policía ahí sí tuvo que evacuar la sala y acabó la historia de la película en España. La película volvió a ser estrenada hace 3 años en Barcelona cuando mi libro Shoah, una pedagogía de la memoria, fue traducido al catalán, y ahí pudo venir Lanzmann de nuevo. Luego sé que la película ha vuelto a ser vista aquí en Madrid. Actualmente tenemos muy buen material para verla, existe en DVD subtitulada en castellano. El libro de la película, que es el libro que recoge todos los testimonios de la película, tal como van apareciendo en el subtítulo en la pantalla. Ese libro, que es en sí mismo una obra maestra de la literatura, ha sido también traducido al castellano. Por lo tanto, es una película accesible en este momento y yo les invito a utilizarla como mediación pedagógica de la memoria de la Shoah. Yo a menudo significa 5 o 6 veces al año, proyecto la película y muestro los puntos centrales de la pedagogía de la película en un marco universitario. Lo he hecho con profesores de secundaria y creo que es un trabajo esencial. En Francia, como ha contado antes Jean-François Forge, la película, extractos de esas 9 horas y media, pero los extractos centrales, podríamos decir, han sido producidos en un DVD que ha sido enviado a todos los liceos de Francia, y hay un librito del mismo Jean-François Forge que es una magnífica guía para los profesores para introducirse en la historia de la Shoah y en la utilización en clase de la misma película. Por supuesto, estamos muy lejos, pero la película sigue estando a la disposición de cualquiera que quiera verla y utilizarla. Y diré simplemente algunos puntos de por qué la pedagogía de la memoria de la película es tan radical y tan importante. Es una película que no deja a nadie indiferente. Una persona es distinta después de haber visto Shoah, siente que ha cambiado algo en ella misma, y voy a intentar decir en algunos puntos por qué eso es así. Primero, porque Lanzmann, el director, enfrenta un reto enorme, que es filmar el crimen y al mismo tiempo la desaparición de los rastros del crimen. Y eso es un reto de representación. ¿Cómo filmar aquello de lo que no queda ningún rastro? Por ejemplo, haciendo chocar la voz del testimonio con el paisaje en el cual no queda ningún rastro, como acabo de explicar. Y esa capacidad de filmar al mismo tiempo el crimen y la desaparición de los rastros está resuelta con mecanismos claramente cinematográficos. Por ejemplo, siguiendo por un camino de bosque, exactamente el camino que seguían las vías del tren que llevaban al interior del campo de Treblinka, que ya no existen como vías, pero el travelling adelante, la imagen avanzando adelante por el camino del bosque, con la voz del conductor de la locomotora diciendo que por ese camino iba avanzando hacia el campo, mientras vemos que no existe ningún rastro, ninguna vía, simplemente un camino en el bosque, es muy fuerte y muestra
claramente la verdad del testimonio y la desaparición de los rastros al mismo tiempo. Otro mecanismo de Lanzmann que es brutal cuando se toma conciencia de él es que Lanzmann nos pone continuamente en la mirada de los judíos que iban camino de la muerte. Nos pone en la mirada del superviviente que mira el bosque y cava con la mirada y ve esas grandes piras humanas quemando, pero continuamente en los travelings adelantes, desde el interior de los trenes, a través de las rendijas de los trenes, nos hace ver con la mirada de los judíos que iban hacia la muerte. Tercer elemento fundamental es que el protagonista de la película son aquellos que desaparecieron. No hay ninguna imagen de campo de concentración en Shoah. Las imágenes son las de la especificidad de la Shoah, las de los campos de exterminio, de Chemno, de Belzec, de Sobibor, de Birkenau. Son esas imágenes y la mirada de los judíos, de los Sonderkommandos, de los que trabajaban en la muerte de su propio pueblo, pero que no hablan de ellos mismos, sino que miran hacia la destrucción de los demás. Y esa capacidad de dar testimonio de un acontecimiento del cual no queda ningún testimonio, por definición, de hacernos ver aquello que es invisible, por definición. Lanzmann siempre dice, aquello que no puede ser visto tiene que ser mostrado con imágenes. Eso da una enorme fuerza a la película. Hay muchos otros elementos, pero los dejo por si luego aparecen en el debate. Quisiera simplemente acabar diciendo que de la misma manera que Lanzmann contaba hace un mes en Girona, cómo mediante esos dibujos él consiguió que Srebnik hablara, que hiciera su primer relato de lo que había vivido como un niño trabajando en un Sonderkommando, y que luego creó el marco cinematográfico, el encuadramiento en el cual Srebnik podía testimoniar y transmitirnos ese testimonio. Ese trabajo de lenguaje, ese ir venciendo la distancia insalvable entre la experiencia del que habla y aquellos que ve morir, se va transmitiendo a nosotros a través de la película. Y es una película que tiene esa peculiaridad que nos levantamos del cine o nos levantamos delante de la televisión, si la hemos visto en DVD, sintiendo que se nos ha pasado un testimonio, que se nos ha convertido a nosotros mismos en poseedores de una memoria ajena, pero que mediante la película, mediante los testimonios, nos ha sido transmitida para que nosotros podamos hablar en nuestro turno. Por supuesto, no es la de la película no es una pedagogía limitada a los estudiantes, es una pedagogía para cualquier ciudadano, para cualquier persona que quiera ser educador de lo que es la memoria de la Shoah, la historia de la Shoah. Y yo simplemente quería invitarles a todos a contar con esa obra de arte inigualable a la hora de transmitir esa memoria y acabar con una propuesta concreta. Shoah fue proyectada por Televisión Española en el año 90 o el 91, pero fue proyectada a las 2:30 de la madrugada y cortada en diversos capítulos. Una auténtica afrenta y casi se podría decir un acto de censura respecto a esa película. El director protestó y se le contestó que la televisión era libre de programar a la hora que quisiera. Yo he tenido el privilegio de conocer, yo en aquel tiempo no vivía aquí, pero he conocido una espectador modelo que cada madrugada se ponía el despertador para despertarse y poder ver el capítulo correspondiente en el cual había sido dividida la película. Yo creo que Shoah es una película que tiene que pasar por Televisión Española, es una película que tiene que ser conocida ampliamente, y quería acabar con esta propuesta, que estas jornadas transmitan a los responsables políticos que han venido esta mañana la necesidad de transmitir, de proyectar esa película en televisión y de hacer que entre nosotros sea como lo es en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, alrededor del mundo, que sea un auténtico monumento a la memoria, una obra de arte inesquivable para hablar de la historia de la Shoah. Muchas gracias. Yo diría a Carles Torner que hace un mes estuve con Lanzmann y me dijo que había acordado con
Televisión Española de que esta semana pasaría la película a buena hora totalmente, en 2 sesiones. Pero esto era un acuerdo de hace un mes. No sé si entre tanto ha ocurrido algo, porque desde luego no se ha oído nada de que se vaya a pasar estos días. Herralach wie Seitenweb gelote, sein da lach wie Peralach getok.